Ok, pues gracias por venir a la primera sesión presencial después de más de 2 años del seminario. Tenía otro nombre, era de ciencia de datos de todas formas. Le agradecemos mucho al doctor Enrique Rodríguez de la Colina su presencia en el seminario. Él nos platicará de redes, de radios cognitivos y sus aplicaciones. Déjenme darle una breve semblanza del profesor. Desde agosto de 2010, el doctor Enrique Rodríguez es profesor investigador en el Departamento de Ingeniería Eléctrica de la UAM. Fue coordinador del posgrado en Ciencias y Tecnologías de la Información de 2015 a 2021 y es miembro del SNI. Obtuvo el grado de doctor en Ingeniería en Sistemas de Comunicaciones Fotónicas en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, en 2009, y la licenciatura en Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones. Sí, comunicaciones aquí mismo en la UAM Iztapalapa. Colaboró como investigador asociado en el postdoctorado en la Universidad de Girona, en España, en el grupo de comunicaciones de banda ancha y sistemas distribuidos. Obtuvo el grado de maestro en ciencias de la computación en la UAM Azcapotzalco y en 2001 concluyó un diplomado en habilidades gerenciales en el ITAM. El doctor Rodríguez, antes de incorporarse a la academia, contaba con más de 15 años de experiencia trabajando en la industria como ingeniero, gerente de proyectos y consultor para varias compañías de telecomunicaciones. Sus áreas de interés en la investigación son las redes de radios cognitivos, las intrarredes comunitarias, equipo ganador de premios Frida Lacnic en 2020, ya nos contará, y los sistemas de comunicaciones inalámbricos de emisión crítica y las redes de alta capacidad, incluidas las redes ópticas y satelitales. Pues le damos la bienvenida al profesor. Muchas gracias y adelante, Enrique. Muchas gracias por la presentación. Es un gusto estar aquí con trata de un tipo de un concepto de los radios de transmisión que se adapta con inteligencia artificial para poder encontrar lo que se conoce como muchos de los. Entonces, de lo que les voy a platicar es precisamente de ese paradigma o de esa idea del radio cognitivo. A veces le dicen radio, bueno, tiene varios nombres, ¿no? Pero lo que es más cercano a la definición de todo es como los primeros artículos donde salió, sería lo apropiado radio cognitivo. Y las aplicaciones que hay de estos radios, en qué los podemos emplear, investigación relacionada y algunos proyectos que tenemos aquí en la UAM que nos realizamos junto con alumnos de posgrado, incluso de licenciatura, que participan en estos proyectos. Y al final es una reflexión donde voy a entrelazar ideas con algunos temas que son de interés mundial para abordar ciertos problemas o temáticas mundiales desde la perspectiva de un grupo de investigación. Bueno, el primer problema al que nos enfrentamos en las comunicaciones actuales es que hay una gran diversidad. Y si se fijan, en el espectro radioeléctrico tenemos diversas aplicaciones y cada una necesita tipos de antenas distintos, modulaciones distintas, codificadores, una serie de equipos que son diferentes. Entonces eso nos genera una gran diversidad. Pero el ser humano solamente puede manejar ciertas frecuencias que son óptimas para las comunicaciones. ¿A qué me refiero con óptimas? Cuando nos vamos a frecuencias muy altas, se complican los cálculos para las antenas, se complican los cálculos para hacer los amplificadores de potencia, precisamente por la característica de la alta frecuencia que no manejamos con la tecnología actual. Entonces esto hace que la banda de radiofrecuencia esté limitada.
estamos limitados. Entonces eso nos hace que haya escasez de espectro radioeléctrico para poder colocar todas las comunicaciones inalámbricas que se necesitan. Esto quiere decir que ya se está volviendo algo muy valioso y que lo pelean, ¿no? Inclusive en México se ven peleas por el espectro radioeléctrico a nivel legal para ver quiénes operan televisoras, por ejemplo, o estaciones de radio, porque los gobiernos normalmente las han limitado a que tú tengas una licencia y puedas operar. Entonces, de lo que les voy a hablar es algo que es adaptable y que necesita, primero, compensar esa falta de espectro manejable por el ser humano para podernos comunicar. Entonces hay que optimizar, hay que hacer una monitorización o monitoreo de lo que está en el espectro para poder optimizar esos recursos y poder hacerlos efectivos. Obviamente también entra toda una algorítmica en donde necesitamos resolver problemas de codificación, de seguridad y de conectividad en distintos ámbitos, ¿no? Entonces, les voy a hablar de algo que es inalámbrico completamente. Ahora, el contexto es que tenemos la tendencia a utilizar muchos dispositivos que se conectan inalámbricamente, pero en los foros de conectividad nos dicen que eso es prácticamente imposible o está limitado con la tecnología actual. Dependemos, el tráfico mundial, por ejemplo, de Internet, depende de la fibra óptica. Y ahí, si no existiera, no seríamos capaces de manejar esos altos volúmenes de datos móviles, todo con conexiones inalámbricas. Entonces, ese es otro problema que debemos de conocer, porque si quisiéramos tener todo inalámbrico, en primer lugar, tendríamos problema para colocar todas esas señales. Segundo, habría un gasto de potencia y de energía muy alto que tiene un impacto ecológico también. Entonces, el crecimiento, según estas gráficas de Forbes, el crecimiento que se espera de todos los dispositivos conectados es pues exponencial prácticamente, ¿no? Se espera que se dispare. Entonces hay que resolver ese tipo de problemas, sobre todo también con las redes de IoT, que seguramente han escuchado, el Internet de las cosas, ¿no? En donde todo va a estar conectado, incluso hay zapatos que ya pueden medir cómo va tu presión, ¿no? Y cómo detecta el movimiento, playeras que mandan abrazos, ¿no? Por Internet. Entonces, pues hay ciertas cosas que son interesantes de lo que viene. Ahora, pues todas las gráficas coinciden, y más en un mundo post-pandémico. Bueno, lo que se requiere es conectividad de todos los niveles, ¿no? Lo que sería celular, lo que sería conectividad de datos, etcétera. Y esto complica todavía más las cosas. Hablando de eficiencia y de complicaciones. Es que mandó un mensaje de que estaban boicoteando. Está grabando la. Ok, entonces este incremento también tiene que ver con todos los vehículos autónomos que son autónomos, pero necesitan sensores y necesitan también tecnología inalámbrica para conectarse. Igual las ciudades inteligentes, todo lo que viene. Entonces sí se espera un crecimiento muy grande en todo lo que es Internet. Acuérdense lo que les dije, el espectro está limitado, el espectro radioeléctrico. Entonces es como si viéramos un estacionamiento donde colocamos ya más señales, ¿no? Ya está lleno. Entonces hay soluciones, ¿no? Entonces esas son las que tenemos que buscar. Yo prefiero esta, ¿no? Pero bueno, habrá quien se por esta. Más después del 15 de septiembre. Entonces, este tipo de tecnología que buscamos con el radio cognitivo es precisamente cómo vamos a colocar más señales y qué vamos a hacer como trucos para poderlas colocar. Entonces, esta no sé dónde sea, la verdad. ¿Alguien sabe de dónde es esta foto? Yo la vi en internet y dije, está padrísimo, así estaría el estacionamiento de aquí de la UAM. Parece Japón. Me parece Japón, ¿no? Parece Japón, yo creo que hace Japón.
Y entonces hay que buscar soluciones en todos los ejes. ¿A qué me refiero en todos los ejes? En el dominio del tiempo, en el dominio de la frecuencia y en el de la potencia, que se reduce a la energía de los bits sobre densidad de ruido. El ruido nos afecta en todo. El ruido está presente, no lo podemos eliminar, lo sabemos los que nos dedicamos a la parte de comunicaciones, pero tenemos que aprender a manejarnos sobre esos niveles de ruido. Aquí, por ejemplo, aparecen y desaparecen señales, es como se vería el espectro. Si lo veo en un analizador de espectros, yo vería la cantidad de señales, cómo están presentes o no en un momento dado, si hablamos de la temporalidad. Entonces, la combinación de esto es lo que conocemos. Hay una dimensión más, que es la espacial, y que muchas veces también nos afecta en la comunicación. Entonces, por ahí es donde tenemos que buscar soluciones de combinaciones que nos den efectividad para poder colocar más señales en ese estacionamiento, que se veía tremendo. Enrique, ¿podrías volver a compartir en Zoom porque se desconectó de Zoom la presentación, por favor? Ahí. Ya, gracias. Entonces, las redes de radio cognitivo surgieron alrededor de 1999. Fue Joseph Mitola el que propuso un tipo de radio que se adaptara a su entorno y que fuera capaz de cambiar su potencia, sus codificaciones, todo fuera adaptable. Y de ahí esta definición ha ido cambiando con el tiempo, ¿no? Primero era adaptable solamente para buscar huecos. Esta figura es del profesor Ian Achilles, donde hay huecos y las señales se van moviendo en el espectro para colocar la transmisión de forma efectiva. ¿Y esto qué nos pide? Que haya ahorro de energía, que podamos tener potencias adecuadas, que no nos fallen los sistemas, etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas son las que el radio tendría que resolver con cierta autonomía, que lo llamamos la parte cognitiva. La parte cognitiva, haciendo alusión a la cognición humana, que es adaptarse al entorno, conocer su entorno y con eso tomar decisiones para adaptarlo. Entonces, es uno de los pasos, incluso en el análisis de datos, el paso que sigue es precisamente el cognitive, la parte de datos, ella analizada, cómo tomo decisiones para que me sirvan para modificar ciertos efectos o fenómenos, etc. ¿no? Entonces ahí empieza a haber una relación con los datos que obtiene el radio, porque él está sensando, él está detectando, bueno, creo que sensando no es la palabra adecuada porque viene del inglés, pero está monitoreando lo que es todo su entorno, está escuchando las señales y tiene que tomar toda esa cantidad de datos que son masivos, tomar decisiones y cambiar sus parámetros de acuerdo a eso que observa. Si se mueve de lugar cuando vamos por un móvil con un celular, por ejemplo, entonces el entorno cambia completamente de acuerdo al espacio, ¿no? Entonces esta propuesta de Mitola ya tomó como un auge muy fuerte en el sentido de que este radio puede tener autonomía no solo para censar el espectro, sino adaptarse en cualquier situación, incluso en las capas de aplicación. Es decir, si alguien tiene problemas visuales o alguien no puede escuchar bien, el radio tiene que ser capaz de adaptarse para apoyar y ayudar a las personas, ¿sí? Entonces se vuelve prácticamente un robot en las telecomunicaciones. Y creo que otra vez, me aparece... Sí, es que se desconectó de Zoom. Vez, ¿no? Sí, pero hay algo cuando pasas una página. Lo paso acá. Sí, no, yo creo que sigue igual, digo, no hay problema. Ya no alcanza el espectro. Andale. Llamar un radio inteligente, ¿no? Sí. Ok, entonces este radio observa, percibe su entorno y toma decisiones de forma autónoma. Esa es la definición más básica. Se encuentran muchas definiciones de este tipo de radios, pero en esencia eso es su adaptabilidad hacia el entorno. También la literatura nos indica que hay ciertas funciones que tiene que tener este radio.
Esas funciones son precisamente el spectrum sensing o el monitoreo del espectro radioeléctrico, estar percibiendo las señales, su entorno de potencia, incluso el ruido que está ahí presente en ciertos lugares. La otra es tomar decisiones, que es como una parte que también es muy interesante. Por ejemplo, en la parte de monitoreo, ahí se entra mucho la parte de física, de percepción, de antenas, de diseño de ese tipo de dispositivos, ¿no? Y por otra parte, en la toma de decisiones entra mucho la algorítmica, inteligencia artificial, estadística para poder saber con los datos cómo tomar decisiones. Estos radios tienen dos ideas de funcionamiento. Uno, que es el reactivo. Es decir, como el juego de las sillitas, ¿no? El que gana la silla ahí se acaba la música y rápido entro al lugar donde está el otro. Entonces es, en el argot de esta comunidad de radios, se le llama oportunísticamente. Es cuando el radio entra buscando oportunidades y dice, ah, está esa silla vacía, pues agárrenla porque al rato quién sabe. Entonces es, aunque tengas licencia para operar, estos radios van a buscar el momento donde no esté transmitiendo, ¿no? De alguna estación, no sé, se me ocurre Telerisa, no sé. Entonces deja de transmitir, inmediatamente estos radios se colocan y empiezan a transmitir. Entonces es aprovechar ese espectro que ya fue licenciado de cierta manera. Pero también me ayuda a que se pueda, por ejemplo, proteger las señales, que ya veremos algunos ejemplos de ataques que se pueden dar. Entonces, esta adaptabilidad permite que te defienda de alguien que trata de ser invasor en tus señales. Porque ya saben que eso nunca pasa, ¿no? Nadie trata de ocupar tu espacio. Ok, entonces la otra es el cooperar. ¿Cómo me coordino o cómo se coordinan los radios para optimizar los recursos? Entonces, estos radios tienen que operar de dos maneras. Una como un poco egoísta y la otra que es colectiva en equipo, ¿no? Es como, pásame el balón y no se lo pasa y ¡pum! Falla y te dije que me pasas el balón. Entonces, puedo operar de forma individual o puedo operar de forma colectiva. Entonces, a eso se refiere esa otra función. ¿Cómo voy a cooperar con todos los demás para poder operar? Y la movilidad no se refiere a movilidad geográfica, sino se refiere a una movilidad en el espectro. ¿Qué capacidad tienen estos radios de moverse a los huecos que vimos que pueden existir? Son estos espacios que se dan por ráfagas, en donde van brincando las señales y no están fijas en un lugar. Por ejemplo, One Radio, ¿alguien sabe en qué frecuencia está? 94.1 megahercios, ¿no? Entonces, si yo podría invadir esa estación, si yo me pongo como transmisor aquí muy contento y pum, de repente puedo callar a One Radio. ¿Qué va a pasar? En teoría, va a llegar un perito y me va a multar, si estoy fijo. Si me puedo ocultar, pues me tienen que buscar, ¿no? Entonces, es el juego ahí del gato y el ratón con este tipo de cosas, pero la movilidad se refiere a que si ya estoy en 94.1, pues me pueda cambiar a ¿qué otra estación? A 101.3, la Z, me cambia la Z y ya ahí suena mejor. Entonces ya ese es el juego, ¿no? Estar brincando entre frecuencias, estar buscando las oportunidades donde yo pueda transmitir para ese problema, como el estacionamiento, de que ya no hay lugar. Entonces aprovechen la sillita que queda ahí. Ahora, junto a esa idea, porque todo esto del radio parece que fuera como un hardware, ¿no? Parece un radio. Es como, una vez vi un programa, no sé si lo han visto, de la Lightycraft, se llama en inglés. No sé cómo se traduciría, pero sería como los de teleinformática, el club de los de teleinformática, y entonces les dicen, mira, esta caja es el internet, haciéndole la broma a una persona, ¿no? Llévala al foro, llévala a la conferencia. Entonces llega y con la caja
y les dice, les presento el internet, y los otros creyendo que se van a burlar y todos, ¡oh! ¿no? Entonces, el radio cognitivo no es una caja, no es un radio, es una idea, es un concepto. ¿Ok? Lo que sí es una caja y un radio es esto, el Software Defined Radio. Van de la mano, son radios programables. Ahí es donde sí ya los programadores dicen, tengo un hardware común y lo programo y lo cambio. Pero el radio cognitivo no es esa caja, es un concepto. Entonces, hay radios especializados para programar todo esto y que tienen ciertos componentes que se pueden armar o se pueden ya adquirir que me permiten con el mismo hardware cambiar, volverme una estación de FM o de AM, pero al mismo tiempo volverme un transmisor de Wi-Fi de la computadora o volverme una estación satelital con el mismo hardware. Entonces esto es increíble porque te da la oportunidad de cambiar todas las ideas que tengas simplemente modificando el software. Y eso ha hecho que evolucionen todavía más las pruebas de transmisión, que se desarrollen los sistemas. Muy cercano a nosotros, no sé, en algunos años a futuro, los celulares van a tener esa facilidad de que los vamos a poder modificar para que operen como un SDR, como un radio de estos, que ya también son de bajo costo. Ahora, el comercial es, estos se pueden programar con MATLAB Simulink, pero no lo hagan. Váyanse al mundo libre, al mundo del software libre. Y para eso, todos estos radios se pueden programar con C++, se pueden programar con Python y sobre todo hay una plataforma ya hecha que emula a Simulink que se llama GNU Radio. Y es totalmente, como dicen aquí en la propaganda, es libre y abierta. ¿Qué quiere decir abierto? Que puedo modificar el código, que lo conozco. Entonces, todos aquellos que tienen Windows son esclavos del mundo. Quiten ese virus de sus máquinas. Se propaga más rápido que el COVID. Y aparte es adictivo. Yo tardé como 10 años en quitarme todo el Windows de ahí. Entonces ya, pásense a Linux, pásense a software libre. ¿Por qué les digo? Porque en áreas como nosotros, ciencias básicas, ingenierías, deberíamos de tener el control y el poder de modificar el código, no que nos lo den hecho. Está muy padre, jala todo, dar, bueno, a veces no, pero es mejor poderlo programar, es mejor tener esa autonomía. Bueno, ya después del comercial. Ahora sí, ¿en qué aplicamos este tipo de radios? Bueno, los radios los aplicamos básicamente en muchos sectores que tienen que ver con salud, que tienen que ver con ahorro energético, que tienen que ver con seguridad pública, protección civil. También hay una rama toda militar de adaptabilidad para las transmisiones. Hay todo lo que sería telefonía móvil, en donde ya, por ejemplo, 5 o 6G, ya piensan en adaptar sistemas que sean cognitivos para sus transmisiones. En el desarrollo de vehículos autónomos y toda la parte vehicular, sí son autónomos los vehículos, pero necesitan tener interacción con su entorno. Necesitan ver si el semáforo está en rojo o en verde, ¿no? Y para eso necesito transmisiones y necesito conectividad. Igual para los sensores. También está todo lo del mundo energético y el Smart Grid, que es el poder tener la malla de conexión eléctrica que abastece a toda una población. Entonces hay muchas aplicaciones realmente de los radios, ¿no? Porque los detractores decían, no, ¿cómo yo pagué la licencia para transmitir el programa de televisión? Son buenísimas mis telenovelas, ¿por qué me van a llegar a invadir si yo pagué, yo tengo derecho, no sé qué, no? Entonces hay detractores de esta tecnología, pero eventualmente el mundo va a ir cambiando y van a necesitar hasta ellos mismos tener este tipo de dispositivos para transmitir, porque la escasez es evidente. Entonces, pero no solo es quitarle el espectro o aprovechar el espectro del otro, sino es coexistir, cooperación, como una de las funciones que vimos, para poder transmitir, ¿no? Entonces eso nos abre la posibilidad de tener muchas otras aplicaciones que no sea nada más competir por el espectro. Ahora, voy a hacer un paréntesis hablando de un foro donde pues algunas personalidades se juntaron
esto se llama el Millennium Project Team, y estaban entre ellos Bill Gates, Elon Musk, Stephen Hawking, pues puros pobretones. Entonces, ahí, entre ellos, ¿no? Había otros. Ya, de ahí plantean 15 puntos que son importantes a nivel global y atacan problemas globales, que coinciden muchas veces con los que plantea la ONU, por ejemplo, o incluso el gobierno de México, me sorprende. ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, pues es desarrollo sustentable, etcétera, cambio climático, agua potable, problemas de población, democratización, no sé qué sea eso, pero una vista global de todos los problemas y cómo tomar decisiones, ¿no? La convergencia global de las telecomunicaciones, la brecha entre el rico y el pobre son de los problemas que ellos plantean, problemas de salud, educación y aprendizaje, conflictos y paz, pacificación, el estatus de la mujer, organización criminal transnacional, la energía, la ciencia y la tecnología y la ética global. Entonces, bueno, dije, bueno, ¿qué impactará lo que yo estoy haciendo con esto, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces me hago preguntas como, ¿cómo se puede lograr el desarrollo sostenible para todos al mismo tiempo que se aborda el cambio climático global? Entonces diría, bueno, ¿qué impactan las telecomunicaciones, por ejemplo, en el cambio climático, ¿no? En la huella de carbono? Pues resulta que tienen un efecto del 4 o 5% de la huella de carbono. O sea, cada vez que estamos mandando mensajitos y todos a toda edad estamos aquí, estamos contaminando. Poquito, 5%. No nos comparamos con todos la industria que sí contamina mucho más, pero sí lo estamos haciendo. ¿Y qué pasa si vamos a aumentar el número de celulares y los dispositivos y vamos a tener la playera de abrazos? Bueno, pues entonces vamos a empezar a contaminar mucho más, ¿no? Entonces, y es abrazos y no balazos, ¿sabes? Podría ser. Entonces, esa es una cosa en la que el radio puede aportar y podría ayudar, ¿no? Podría ayudar a ver cómo se compensa. Ahora, ¿cómo puede beneficiar a todos la convergencia global de las tecnologías de la información y las comunicaciones? Pues, ¿cómo? No sé, quizás hay muchos lugares todavía en donde no hay internet, por ejemplo. Entonces, esa convergencia, esa habilidad de tener equipos que sean más accesibles para los demás, puede ayudar a conectar a ese 35 o 40% del mundo que no está conectado. Y que en Latinoamérica la cifra es todavía un poco mayor. Entonces, nosotros sí estamos hablando de que 5G y que no sé qué, y que el celular y que las transmisiones y que nos falló tantito, pero hay lugares donde no hay conectividad. Entonces, es un mundo diferente, ¿no? Y es una perspectiva distinta el cómo atacamos ese tipo de problemas. Ahora, ¿cómo puede la educación hacer que la humanidad sea más inteligente? ¿Quién sabe, no? Al radio a lo mejor sí. Y conocedora y lo suficientemente sabia para abordar sus desafíos globales, ¿no? Porque son de los planteamientos de este grupo. Entonces, bueno, ¿cómo puede la educación? Definitivamente yo sí creo que la educación puede cambiar. No sé si te haga más inteligente, quizás no, pero sí puede cambiar mucho de lo que vivimos y hacer un entorno mejor para todos. Entonces, definitivamente, si estas comunicaciones y la adaptabilidad del radio ayudan en la parte educativa a distancia, pues ya estamos haciendo un impacto al respecto. Luego, ¿cómo se puede acelerar los avances científicos y tecnológicos para la condición humana? Pues definitivamente la facilidad que tiene el radio de que nada más lo programo y ya cambia sus parámetros de operación, ya es una ventaja. Ya no tengo que ir otra vez a la tlapalería y comprar los fierritos y volverlos a armar y conectar y luego irme a República del Salvador y que me falta no sé qué para cambiar nada más de una estación a otro tipo de estación. Ya nada más lo programo y ya quedó, como nos queda aprender los programas. Entonces, ya es más fácil, ¿no? Pero sí, en ese sentido, sí hay una mejora en esa parte.
Entonces, bueno, ya hablando de la investigación o el impacto que se espera, es aquí, por ejemplo, hay otros datos que nos dicen que el Community Radio Market va a crecer de forma abrupta también, ¿no? Y vamos a tener que el hardware va a crecer menos, pero el software se dispara, fíjense, lo que es software y los servicios, ¿no? Que se esperan que se brinden con el Community Radio. Entonces, esta es una proyección al 2030. Entonces, sí se espera un crecimiento en la parte de investigación, en la parte de aplicación de la tecnología. Yo recuerdo cuando regresé del doctorado a México, prácticamente en Latinoamérica no había muchos grupos de Community Radio, había muy poquitos. Incluso venían de Colombia a México para platicar conmigo sobre este tema, porque éramos muy poquitos. Y ahora ya ves grupos en toda la República Mexicana, en todos los países de Latinoamérica. Me da mucho gusto porque sí se ve que hay un interés real en que esta tecnología avance, ¿no? A pesar de los detractores que les dije, ¿no? Entonces, pues sí hay oportunidad en buscar rutas a través de esta inteligencia, de localización de sistemas que también son importantes para el tema de salud. Por ejemplo, en Alzheimer, veían yo en un foro que ya, por ejemplo, le ponían en el celular un chip a la persona y si, por ejemplo, se le olvidaba dónde estaba, ya podían los familiares al menos ubicarla, ¿no? Dónde estaba o en qué lugar estaba. Entonces, el tracking no solo es que te estén espiando, sino que también tiene aplicaciones que son positivas, ¿no? Y luego está toda la parte del espectro, que sí ya les comenté, cómo se colocan, etcétera, y son del tipo de cosas que se esperan como servicios de los radios. Ahora, platicándoles de esta investigación y proyectos, algunos de los que hacemos aquí, voy a hacer un preámbulo. Me pareció muy interesante esta recopilación de información que vi en un artículo donde marca como las tendencias de los problemas de la colocación del espectro. Aquí sí es específicamente de cómo el radio va a solucionar problemas del espectro. Pero creo que muchos de ustedes o algunos de ustedes tienen que ver con matemáticas o matemáticas aplicadas con la ciencia de datos, y me llamó la atención que dentro de las técnicas pues está pues teoría de juegos, ¿no? de grafos, lógica difusa. Entonces son herramientas que ustedes conocen y que tienen relación completamente con lo que se tendría que hacer para programar el radio y que tenga funciones adecuadas, ¿no? Aquí hay unos ejemplos, ¿no? Markov, algoritmos evolucionales, heurísticos, programación no lineal, ¿no? Entonces son cosas que tienen que ver mucho con ciencia de datos, ¿no? Entonces hay una relación directa en lo que se puede programar con estos SDR que les dije y lo que hacen ustedes en matemáticas aplicadas o en ciencia de datos. Porque estos dispositivos permiten hacer procesamiento muy rápido, llevar estadística también para poder predecir, hacer sistemas predictivos, ¿no? Que permitan ver a dónde me cambio del radio. Ven que les dije, hay una forma de operar que es reactiva, como el juego de las sillitas, de que trato de ganar el lugar, pero hay otra que se conoce como proactiva. En esa proactiva lleva mucha estadística y tengo que analizar y tratar de predecir lo que va a suceder y qué canales de comunicación son los mejores. Entonces es como cuando trato de predecir el clima. Ahí tengo una cierta estadística desde, no sé, en la Ciudad de México, desde cuándo empezó a tenerse registro del clima, por ejemplo, pero me dice, pues en agosto o julio hay una alta probabilidad de lluvia, ¿no? Entonces no quiere decir que el día 3 de agosto vaya a llover exactamente, pero si te dicen, ¿sabes qué? De acuerdo a la estadística, la humedad y tal, la probabilidad de lluvia es muy alta. Entonces eso es lo que haría el radio estadísticamente para poder decir, este canal de comunicaciones, ¿sabes qué? Siempre se bloquea. O lo va a utilizar cierta estación o tal. Entonces, esa parte tiene que analizarla. Hay un reto más, que el hardware tiene que ser lo suficientemente rápido para manejar algoritmos que sean, o sea, es decir, los algoritmos deben ser ligeros, no deben ser muy pesados computacionalmente
porque si no el radio pues, se va a pasar como a Windows, ¿no? O sea, entonces hay que hacer programación ágil, que sea ágil para poder resolver ese tipo de problemas, y es donde entran soluciones algorítmicamente que puedan predecir, o sistemas predictivos que puedan funcionar bien. De hecho, todavía estamos como muy verdes en todo eso, ¿no? Pues le ponemos al celular buenos días y te pone buenas días y como que te quiere predecir, ¿no? Pero si no, es que esa no era la palabra, y luego hasta te manda palabras que, no, eso no te iba a poner, ¿no? Entonces, la predicción es todo un tema que también tenemos que abordar para poder decir en qué lugar me muevo más fácilmente, ¿no? Entonces, dentro de los proyectos, por ejemplo, aquí fue un proyecto de un alumno de maestría en donde tratábamos de explorar cómo podíamos ahorrar energía a partir de transmisiones con baja potencia, meter más codificación, etcétera. Entonces, ahí, pues, el modelo de consumo, ya ven que está de moda ahorrar en todo, ¿no? Entonces, hasta en Star Wars están utilizándolo. Otro tema que es relacionado y que también hacemos aquí en el grupo de la UAM, también ha sido con algunos alumnos, algunos colombianos. Ernesto Cadenas se doctoró, vino a una estancia doctoral aquí a México, ya es doctor, y con él hemos trabajado en la parte de seguridad de los radios, porque también tiene mucho que ver ese hecho de que me estoy moviendo. Hay también como radios usurpadores, ¿no? Se hacen pasar por radios cognitivos, pero no lo son, ¿no? O se hacen pasar por estaciones que están establecidas con licencia y a la mera hora no lo son, para ahí sí oportunísticamente quedarse con el espectro y ellos transmitir y los demás se queden sin espectro. Entonces hay también temas de seguridad, de criptografía, de ataque tipo jammers, que se llaman, de ataque, por ejemplo, para los camiones que llevan transporte, que los detectan con el GPS. Ahí hay oportunidad, llegan ya los asaltantes y ponen un jammer, inhiben la señal del GPS y ya se llevan el camión y se queda ahí nada más les dejan un recadito, ¿no? Como en Batman, así de que te veré después. Entonces ya hasta el crimen utiliza tecnología para inhibir los sistemas, ¿no? Entonces es la eterna lucha de quién va más adelantado. Yo creo que el crimen, ¿no? A veces. Y los compran ahí en República de Salvador y sí, los traen los israelitas y los traen no sé qué, y ya tienen un equipo de 20 pesos y ya te hace lo mismo que haría lo que tiene el ejército mexicano. Entonces hay que desarrollar también cosas en ese sentido. Ahora, otra oportunidad, esto también fue una tesis de una alumna de maestría y que tiene que ver con la conexión satelital. El satélite, es costoso lanzar el satélite, a veces es hasta un volado. Los seguros de satélite, si no lo saben, son carísimos para este tipo de satélites geoestacionarios que tienen transmisión. Y entonces cambiar los parámetros del satélite pues es complicado, porque tendríamos que lanzar otro prácticamente o mandar una nave y que se reparara ahí. Entonces ahí es donde entra idealmente un radio que se pueda programar, que yo a distancia le pueda cambiar los parámetros y que lo haga operar de forma diferente si cambian los algoritmos para mejorar. Entonces siempre en la parte satelital también hay una oportunidad para ese tipo de traducciones. De este tema no voy a hablar mucho en esta ocasión, pero sí tendré otra plática para los 40 años del Departamento de Ingeniería Eléctrica. Ese es otro anuncio. Próximamente viene el 40 aniversario. Y ahí sí platicaré de este tema que me gusta mucho porque tiene ese contenido social, ¿no? Es cómo llevar a comunidades que no tienen internet, llevar conectividad. Y ahí también tiene que ver lo de los radios. Y este es un grupo que es con alumnos de licenciatura, aquí andan algunos de ellos, de maestría, de doctorado, que buscamos soluciones para tratar de conectar estas comunidades que tradicionalmente han estado marginadas y que no han tenido la oportunidad de tener conectividad. Entonces, ese es todo un tema, pero donde también la programación de estos radios y el concepto de radio cognitiva puede ayudarnos a tener una mejor transmisión, tener alcance más largo entre las transmisiones para conectar comunidades
también el hacer crecer las redes que le llamamos intrarredes o intranets que se conectan, es todo un tema que también tiene que ver con la programación de estos radios. Y crear redes comunitarias que coincidan y que compartan transmisiones. Esto fue de un concurso que por desgracia no participamos, que era de la DARPA, de la Agencia de Defensa de Estados Unidos, y ahí nos faltaron equipo para poder participar, pero teníamos buenas ideas, siento yo, para poder concursar. Era como un coliseo donde iban a concursar varios con radios y iban a tratar de ver cuál de las transmisiones se adaptaba mejor, cuál podía coexistir con los mejores niveles de potencia, cuál podía tener ahorro energético y recursos. Les digo, desgraciadamente no tuvimos los recursos para adquirir el equipo a tiempo y ya no pudimos participar. Sí participamos en las primeras rondas, pero ya después ya no teníamos el equipo para poder competir. Pero continuamente también las agencias militares o de defensa pues le echan un ojo a esto, ¿no? Porque es un gran interés para ellos. Y a mí me llama la atención que hay ejércitos que utilizan el mismo hardware para la transmisión. Pues yo si soy un enemigo o hacker y conozco tu hardware, intuitivamente digo, pues te puedo atacar más fácilmente, ¿no? Si no lo conozco. Pero aún así hay un desarrollo en ese sentido. O sea, quiere decir que un hardware común no es tan mal la idea, siempre y cuando tenga yo algorítmica y códigos potentes para protegerlo. Entonces, bueno, eso es toda una idea que fomenta la investigación en el alcance de las señales, en la distribución de los datos para celular, etcétera, ¿no? Y este también es otro tema que me gusta mucho abordar y ahora está de moda con lo de los sismos, ¿no? La última vez que estábamos en clase toqué madera y dije, no, ojalá que no. Y pasó, entonces, no es de madera esta cosa. No, es falsa. Es falsa. O no sirve tocar madera. Anda. Ya cambien de material. La tercera es la vencida, dije. O sea que preparados lo que corro, grito y bueno, esta idea también, por desgracia, cuando suceden cosas así, los sistemas de comunicación se ven comprometidos, ¿no? Entonces, pues ya no puedo mandar mensaje de abuelita, estoy bien, ¿no? Ya no puedo. Entonces se empieza a saturar las redes, ya empieza a haber conflicto, y de ahí que también esta adaptabilidad de los radios es muy importante, porque si podemos hacer que nuestro celular se adapte y busque rutas de comunicación, desaloja el tráfico, o desahoga, quise decir, el tráfico que se genera en los nodos donde hay telefonía celular, etcétera, que pudieron haber incluso colapsado, o que cuando apagan la luz en un sismo, por ejemplo, quedan inhabilitados. Entonces, para protección civil también es un caso muy importante la programación y la adaptabilidad de estos radios, y tiene también aplicaciones que hay grupos de investigación que apenas están formándose a nivel mundial para poder utilizar este tipo de radios en casos de emergencia. Ahorita sí hay una tesis de maestría, 2 tesis de maestría en curso, ya están uno ya está a punto de graduarse, está investigando precisamente cómo se pueden adaptar los radios para buscar rutas y tratar de comunicar en este caso cuando hay problemas. Entonces, aunque yo tenga licencia, aquí es una aplicación donde pues no importa porque tienes licencia pero no estás disponible para operar. Sin embargo, a lo mejor otro radio sí está disponible y se adapta al entorno y puede comunicar. Entonces agilizan, y todo es un tema a nivel mundial que se conoce como comunicaciones de misión crítica. Entonces, las comunicaciones de misión crítica pueden atender, pues sí, casos como desastres provocados por la naturaleza o manifestaciones, etcétera, que inhiban las comunicaciones y sobre todo las comunicaciones que pueden salvar vidas, ¿no? Que pueden ser de protección civil, de emergencia. Entonces, estamos en un programa donde queremos lanzar las primeras plataformas de comunicación para la UAM. Lo propuse para la Ciudad de México
con Protección Civil, pero así como que dijeron, no, la UNAM nos va a hacer un atlas de riesgo y ya con eso. Está bien. Entonces, quiero que primero, yo creo que el paso es que funcionara aquí en la UAM Iztapalapa, que fuéramos pioneros, que empezáramos. De hecho, si se quieren incorporar, porque se necesita también mucho de matemáticas, de ciencia de datos, etcétera, para poder sacar nuevas propuestas en muchos sentidos aquí. Y sería muy bueno que pudiéramos lanzar alguna aplicación que nos ayudara en un momento dado a comunicar, ¿no? Cuando se bloquea toda la transmisión. Entonces, y también hay otra tesis, esta sí es de doctorado, de comunicación para robots de rescate, donde está basado en un sistema complejo. Entran los robots y se autoadministran. Son pequeños robots que sí pueden entrar en las franjas donde el perro, por ejemplo, no puede entrar, o incluso se pueden hacer binomios con perros o con algún animal que esté entrenado para poder rescatar y que pueda comunicar en esos ambientes que son complicados porque pues no hay mucha oportunidad de transmisión. Se forma en lo que se llama la jaula de Faraday por el metal que está ahí, entonces la transmisión se complica. Entonces ese tipo de cosas también las exploramos. No tenemos los robots, pero trabajamos todos los algoritmos que llevaría el robot para poderse comunicar adecuadamente en esos ambientes y que sean autónomos. Entonces, el impacto en la investigación de este tipo de ideas, pues creo que es bastante grande y amplio como para integrar a todas las disciplinas y sobre todo ciencia de datos, como no. Entonces, creo que esa es la gran oportunidad. Aquí hay ejemplos también donde hemos trabajado para cambiar las formas de transmisión. Está basado en un modulador que no opera tradicionalmente, operan con transformada inversa de Fourier, pero esto lo hicimos con un acercamiento a través de ondeletas y redes neuronales para poder predecir los huecos espectrales que se pudieran dar y optimizar los recursos. Entonces, de aquí está el comercial. Si lo quieren ver, está en ResearchGate, ahí este artículo que hicimos aquí en el grupo. También está con algunos colegas colombianos que vinieron a estancias doctorales. Y aquí la idea es, a través de la red neuronal, entrenarla para poder tener un sistema predictivo. Pero también entra una parte estadística, donde esas estadísticas las vamos tomando las muestras de cómo está el espectro, porque tenemos muestras, por ejemplo, del laboratorio, y hay investigación nada más de los datos que te arroja una computadora en Wi-Fi conectada, te avienta una cantidad de datos que hasta la fecha no se ha podido resolver. Se acercan a distribuciones de Poisson, etcétera, pero no son la realidad de cómo se transmiten los datos en una red local, por ejemplo, una red inalámbrica. Entonces hay oportunidad de ese análisis de datos. Aquí lo que propusimos era ver qué características de potencia tenían las señales, etcétera, y tomábamos y planteábamos tener unos histogramas diciendo qué canales eran los óptimos para cada ocasión. Y lo rankeábamos, hacíamos una lista de esos canales, cuáles eran los más adecuados para poder transmitir. Y ha funcionado más o menos, pero es muy básico. Yo creo que podríamos explorar cosas todavía más avanzadas para poder sacar con mayor precisión esos datos. Entonces, ya por último, regreso a lo del foro aquel, en donde se planteaban los 15 problemas y haciendo alguna reflexión, sería el cambio climático no es ajeno a las telecomunicaciones, entonces sí tenemos un impacto ahí, y así que los SDRs o los radios programables e incluso el concepto de radio cognitiva nos pueden permitir explorar nuevas formas de comunicación que impacten menos en el ambiente, ¿no? Ahora, la convergencia global de las tecnologías de la información y las comunicaciones se puede afrontar si buscamos alternativas para mejorar la conectividad. O sea, tenemos que mejorar, eso es definitivo. Y más si viene ese crecimiento de dispositivos inalámbricos, hay un reto enorme en esa transición. Porque imagínense un mundo actual sin conectividad. Imagínense un mundo con esa brecha digital en donde hay unos que ya se conectan con velocidades
realmente impresionantes de transmisión contra otros que no han visto el Internet, ¿no? Entonces sí hay una brecha muy grande y que hay que buscar con dispositivos de bajo costo cómo compensarla, ¿no? Ahora, la educación, pues sí sabemos lo importante que es, y en el caso de nuestras áreas, estos dispositivos nos permiten practicar nuevos algoritmos con relativo bajo costo y sin la necesidad de estar cambie el hardware, ¿no? Que muchas veces es también un tema interesante, pero que nos limita en el poder tener herramientas de prueba de datos o procesamiento de imagen o de señal. Entonces, la investigación, innovación, educación y desarrollo tecnológico se ven favorecidos con plataformas adaptables, como es este tipo de radios. Bueno, pues esto sería todo. Bueno, antes, este es intranet comunitario, es lo del tema que les dije de la conectividad en otros lugares. Este es nuestro logo, lo hizo uno de nuestros alumnos del grupo. Y en YouTube tenemos este canal, se llama OneStream. Subimos continuamente videos, casi uno por semana, con temas relacionados a los radios o a la conectividad para estas comunidades. Entonces, si quieren echarle un ojo, ahí tenemos algunos videos. Y bueno, pues quien quiera también llegar a ligas donde están publicaciones, etcétera, esta es mi página. Entonces, ahí también pueden tener datos. Pues muchas gracias. Pues muchas gracias, Enrique. Pues quien quiera participar con preguntas abiertas, libres en internet, no sé si me escuchen. Si nos, bueno, ahí sí podríamos voltearlo, quizás si hay alguien interesado, a lo mejor por el chat. Sí, preguntas, sí, comentarios, detractores. Ah, sí, o sea, una pregunta allá atrás al fondo. Alza la voz un poco más. Sí, o sea, sí es verdad, sí hay lenguajes de programación que contaminan más que otros. Eso se desconectó. Eso se debe al poder computacional, o sea, cuántas operaciones necesitas máquina para ejecutar algo. Pues hay programas que te simplifican la vida como programador, por ejemplo Python, que, por ejemplo, otros lenguajes manejan a bajo nivel. O sea, si tú programas a nivel ensamblador, pues estás ahorrando energía porque prácticamente te estás comunicando a un nivel más bajo, cercano al microprocesador, entonces tienes una conexión más directa con la interfaz del microprocesador, ¿no? Le estás diciendo, muévete, una instrucción de bits, bytes. En el otro ya te está traduciendo a que sea todo un código que se tenga que explorar. Entonces, en ese sentido es donde sí puede haber lenguajes de programación que por sus características de poder computacional puedan gastar más energía o más recursos. Sin embargo, creo que no es tan significativo el ahorro. Entonces, habría que ver dónde lo viste y ver los datos exactamente. Y de hecho, sería interesante ver para una misma aplicación con distintos lenguajes, ¿qué gasto energético tiene? Sí, porque bueno, para una proyección de 10 años, la mayoría de los software van a estar desarrollados por Python. Pues, o sea, ahorita no se ve el impacto, pero tal vez en los años siguientes sí. De esa forma, entonces, ¿qué sería lo mejor que podríamos hacer? O sea, ¿agregar a Python o Mira, por ejemplo, dentro de los detractores, pues podrían existir los que te van a decir, bueno, la solución es hardware. O sea, ¿por qué lo haces en software, no hardware? ¿No? Va a ser más rápido. O sea, tienes nada más la velocidad de respuesta de la compuerta, etcétera, y eso te va a dar la velocidad óptima comparado con un programa. Por ejemplo, ahora, estos analizadores de espectro que les digo, originalmente eran analógicos. Lo analógico es mucho más rápido que lo digital. Pero obviamente nos vamos a lo digital porque tiene un procesamiento mucho más simple, te permite hacer otras cosas que en lo analógico es muy, muy complicado. Pero si hablas de velocidad y ahorro, pues vete al hardware, vete a lo analógico, vete a la parte, incluso en la parte óptica,
hay todavía un grupo muy fuerte que busca hacer computadoras ópticas, pero a nivel hardware, no a nivel software. Entonces, eso podría ser la otra rama, ¿no? Que si se desarrolla más el hardware, tal vez puede compensar este déficit energético de la parte de software. Es una aproximación, no tengo los datos así para probarlo, pero más o menos por ahí. Ok, ¿alguien más que quiera? Bueno, en esa misma idea, perdón, en la computación cuántica, tuvimos de hecho un experto del Instituto de Física de la UNAM que nos platicó lo más básico, pero no llegar a la parte tecnológica. Ahí dirías, porque en principio el tunelaje que se hace, por así decirlo, se ahorra menos, no, se gasta menos energía. ¿Eso sí sería un futuro para la computación? Claro, no, la computación cuántica sí, definitivamente es el futuro de la computación. Mientras que manejamos bits y si acaso chips para la comunicación de expansión, para la computación cuántica pues, tenemos qubits que nos permiten n estados contra 2 estados que te permite el bit, ¿no? Lo maravilloso del bit es que podemos representar todo en el universo con binario. Pero si podemos representarlo con un símbolo que nos da múltiples estados, pues obviamente vas a ahorrar exponencialmente las velocidades y todo, ¿no? Entonces sí va por ahí todo. El problema de lo cuántico es también conocer un poco de la química que está en pañales, que es lo que, como estábamos en la electrónica al principio, Claro. ¿no? Ver qué componentes y qué mezclas de indio, litio, etcétera, se tienen que tener para tener la optimización de los recursos cuánticos. Sí. Entonces, ahí, pues, también es tener la tecnología para que no se quede todo en conceptual y poderlo llevar a la práctica un poco la parte cuántica, que ya en criptografía ya se ha probado punto a punto criptografía cuántica, cosas que no se esperaba que sucedieran, ¿no? Hay también detractores en la parte de comunicación cuántica, pero yo estoy convencido de que se va a llegar a compensar este problema de comunicación a través de comunicación cuántica. Interesante. ¿Alguien más? Gracias. A ver, adelante. A lo que entendí es que se tiene que programar con inteligencia artificial, ¿no? O sea, para ver qué lugar va a tomar, ¿no? O sea, en qué lugar se va a posicionar. Pero en ese aspecto, si se tiene que entrenar con una inteligencia artificial, se puede llegar a escalar el problema como un terrorismo del espectro radioeléctrico, ¿no? Porque si lo entrenas de tal manera que te pueda invadir, no sé, toda la comunicación del metro, ¿no? Colapsa todo el metro, pues ahí llegas a un punto de qué tanto una persona random puede escalar su modelo, su red neuronal para hacer explotar el mundo. O colapsar un estado entero, ¿no? Sí, es muy buena pregunta, pero en todo estamos expuestos a eso. O sea, lo que aparentemente es una persona random. Hay el caso de un chavo que no salía de su casa de 15 años. Los papás decían, no, pues hijo, sal a jugar. No, estoy bien aquí. Es muy estudioso, todo. Y de repente les llega el FRI, no sé qué, tal. Oiga, aquí están, sí, pero con pistolas, todo, entraron a la casa. Y dicen, aquí están los terroristas. No puede ser, pues este chavo de 15 años. Era el hacker, uno de los hackers más importantes que ha habido en la humanidad. Era un chavo de 15 años. Entonces, ¿qué expuestos estamos siempre? O sea, la tecnología está ahí. Nuestra misión es descubrirla. Entonces, esa evolución tecnológica va a tener su parte buena y su parte mala. Es como decir, ¿fue bueno descubrir la bomba atómica o desarrollarla? Pues sí y no. O sea, es que depende cómo lo veas. O sea, sí tenemos que tener avance, pero va a haber quien lo use para el mal o va a haber quien lo use para el bien. Esa parte es más como filosófica y no un problema de la tecnología, sino es un problema humano. Sí. Que de hecho, la inteligencia artificial, sobre todo, nos lleva a ese límite donde tenemos que rescatar lo humano. Porque ¿qué nos va a diferenciar de una máquina que puede hacer las cosas mejor que nosotros? O sea, ¿para qué quieren un ingeniero ya si la máquina es mejor que yo? Entonces, tenemos que rescatar los valores humanos.
Y parte de eso está la parte filosófica de, sí, va a haber alguien que va a intentar hacer el mal con eso, pero pues también habrá otros que traten de compensar y va a ser la eterna lucha, ¿no? Es como, ahorita hay cientos de personas, no sé, o quizás miles, no conozco la cifra, que intentan hackear tu cuenta de banco, ¿no? Y que intentan llevarse el dinero. Pues sí, los hay. Ahora, la otra es, no solo, la única alternativa no es inteligencia artificial. La otra puede ser tomar decisiones basadas en algo más simple, porque acuérdate que ahorita inteligencia artificial y este entrenamiento, pues sí requiere de un hardware un poco más potente. Pero si lo quieres llevar a un chip más modesto, una computadora más modesta, entonces sí tendrías que pensar a lo mejor simplemente ciencia de datos o estadística para resolver las decisiones, o un árbol binario, algo mucho más simple que inteligencia artificial, para resolver los problemas. Entonces, hay que pensar también en mantenerlo simple, ¿no? Iba a decir algo que se usa en computación, el KISS, pero no. Pero ahí se lo llevan de tarea lo que significa en computación. Muy bien. Entonces, ese tipo de debates, pues sí se van a dar. Claro. Pues gracias. ¿Alguien más? A ver, allá el ingeniero de hasta el fondo. Fuerte, fuerte. Hoy por hoy hay alguna porción del espectro radioeléctrico que esté liberado para hacer experimentos de radio cognitiva, o tienes que volar un cachito para... Bueno, hay una parte que es libre, que es la donde opera Wi-Fi, Bluetooth y todo eso, es la banda libre, que es de 2.4 GHz y ahorita liberaron 5 GHz para Wi-Fi. Y depende, en algunos países varía un poquito esa banda. Ahí puedes hacer experimentos. Muchos dicen que no es real el experimento porque pues, es una banda libre, pero también es un reto cómo coexistes con todo lo que es libre y bueno, las interferencias y todo. Pero en Estados Unidos sí está regulado. Hay una norma para televisión digital. Dejaron unos huecos específicamente para pruebas de, se le llaman redes regionales, pero es donde están metiendo todo lo de cognitive. Ahí sí está regulado, en México no, por ejemplo, y que yo sepa solo en Estados Unidos y Japón. Sí, sí, porque después lo que va a suceder es que ese tiempo ya no va a ser premium, digamos, ya no va a ser el mayor costo, pero lo van a subastar o a vender a precios más bajos, o incluso los mismos que ya tienen el espectro, lo van a ocupar para meter anuncios y cosas así, ¿no? Que les dé valor. Entonces, también hay toda una teoría especulativa de costos para poder operar los radios, o sea, cómo acceso al espectro, pero de acuerdo a un análisis económico. Entonces, sí hay también toda una rama de eso. Sí. Muy bien. ¿Alguien más? Sí. Enrique, gracias por tu plática, estuvo muy más fuerte. Creo que algo que mencionando a lo largo de tu plática, pero por ejemplo, que mucha gente de CRI, matemáticos, seguro que los ingenieros en electrónica, los ingenieros en comunicación, es su ambiente natural. Ya lo fuiste mencionando, pero particularmente, por ejemplo, el matemático de la UAM, ¿cómo podría funcionar en estos grupos de trabajo? O si ya existen proyectos, digamos, los mencionaste como teóricamente y como ideas y como sueños, ¿no? Pero al menos sí existen proyectos que liguen, digamos, gente de CRI, matemáticos, con computólogos, o tus ideas, has planteado proyectos ahí departamentales, ¿sabes? Sí, sí, precisamente el intranet tiene pues de varias disciplinas, incluso no solo de CBI, sino de ciencias sociales. Hay antropólogos metidos, hay gente que ha aportado en esa rama. Entonces, en ese se pueden incorporar prácticamente cualquier disciplina y ya el grupo ve en qué tenemos fallas y ahí es donde buscamos la fortaleza del otro para que puedan integrarse. En el de misión crítica, por ejemplo, matemáticos, pues sí nos interesa porque hay que buscar, pues hay teoría de grafos, hay rutas, hay optimización, hay un montón de cosas que se pueden explotar, lógica difusa, un montón de cosas que seguramente un matemático va a tener mejor acercamiento a los algoritmos para criptografía, para muchísimas cosas se puede integrar a nuestro equipo. Sí, claro. Muy y también hay con otras universidades. Estos proyectos los hemos, pues al menos externado con una red que antes era del CONACYT,
y ahí pues hay universidades de todos los estados de la República y nos juntábamos antes cada año, antes de la pandemia, y teníamos foros y talleres y a veces colaborábamos. Muchas gracias. ¿Alguien más? No, bueno, le agradecemos al profesor Enrique Rodríguez, por favor. Sí. Y los esperamos. La idea es que el siguiente anuncio del seminario es para el siguiente trimestre, pero les vamos a anunciar con tiempo. Espero que sea también de su agrado para la próxima, ¿no? Pues muchas gracias, Enrique. Muchas gracias a todos por venir. Sí. Hasta luego. Nos esperamos en los proyectos. Eso.